Bienvenidos a una nueva clase del curso Fundamentos de la Investigación Educativa. El día de hoy vamos a conversar sobre la tipología de las variables. Bien, para empezar vamos a definir y dar algunas características de las variables. Primero, en el marco metodológico es necesario especificar las variables que van a estudiar y sus relaciones, las cuales nos van a permitir plantear respuestas o explicaciones a los problemas que nosotros habíamos seleccionado al problema central de estudio. Las variables son elementos muy importantes en el marco teórico porque son justamente las que nos permiten realizar el trabajo de campo, sobre ellas se trabaja, nos permiten realizar interacciones, medirlas en el caso de experimentos. eh, es decir, las variables son un elemento fundamental, puesto que son las que nos van a permitir validar nuestras hipótesis, sacar de ahí postulados y conclusiones. Entonces, las variables son elementos fundamentales del marco teórico. La variable se puede definir como una entidad abstracta que adquiere distintos valores, que puede ser una cualidad, una propiedad, una característica de personas o cosas que se están estudiando y varía de un sujeto a otro de un sujeto a otro, o también puede variar de un mismo sujeto en diferentes momentos. Por ejemplo, en este último, en un sujeto de diferentes momentos. Si nosotros estamos viendo la evolución, por ejemplo, en el peso de una persona con referido a una dieta determinada, vamos a ver que en el mismo sujeto la variable peso va a ir variando en el transcurso del tiempo. También puede variar de un sujeto a otro este mismo, ¿no? Esta misma variable peso, puesto que está referida a la característica propia de cada persona. Em, por su posición en una hipótesis o correlación, las variables se pueden clasificar en variables independientes, variables dependientes y variables intervinientes. Las variables independientes o la variable independiente es aquella que explica, condiciona o determina el cambio en los valores de la variable dependiente. Es decir, es una variable que junto con otras, va a determinar los cambios en la variable que denominamos dependiente. La variable dependiente es el fenómeno o situación explicada o que está en función de otra y es el resultado esperado. Es decir, aquí nosotros vamos a ver que cuando realizamos el planteamiento del problema y el marco teórico, la variable dependiente es la que está muy ligada al objetivo central de nuestra investigación y que va a tener, ¿no es cierto?, el aporte para sus cambios, su modificación de parte de las variables independientes. La variable interdependiente es un elemento que puede estar presente en una relación entre la variable independiente y la dependiente, es decir, influye en la aparición de otro elemento en forma indirecta. Vamos a hacer un ejemplo de cada una, el mismo ejemplo para verificar. Nosotros estamos realizando, por ejemplo, el determinando la variable peso en las personas. Entonces, la variable dependiente va a ser, ¿no es cierto?, la evolución del peso, o más bien, vamos a evaluar una dieta, por ejemplo. Entonces, la variable dependiente va a ser, ¿no es cierto?, el peso en este caso, que va a estar relacionado a la dieta que le vamos a dar a la persona, que sería el número de calorías que ingiere, por ejemplo, diariamente, asociado también a otra variable, el tiempo que dedica a hacer ejercicios. Esas serían las variables independientes, que van a modificar a la variable dependiente dependiendo de las condiciones en que se está desarrollando en cada uno de los individuos de estudio. Y la variable interviniente puede ser el uso, por ejemplo, de una balanza para medir el peso y la evolución del peso de la persona, que va a tener que ser calibrada y va a tener un rango, ¿no es cierto?, de fiabilidad o de precisión más menos algo. Entonces, nosotros tenemos que ver que eh, la calibración o los elementos, ¿no es cierto?, constitutivos de la balanza pueden darnos resultados diferentes e intervienen, ¿no es cierto?, de manera indirecta en la toma de peso. También otra variable interviniente puede ser la experticia que tiene la persona que va a tomar el peso, ¿no es cierto?, de las personas. También puede ser el procedimiento, ¿no es cierto?, eh, que se está ahí
realizando. Entonces, a lo mejor no se está, por ejemplo, haciendo una calibración previa, tomando datos, ¿no es cierto?, de la variable peso asociada a un peso que sea un peso patrón, y por lo tanto vamos a tener una interferencia o vamos a ver que los resultados van a variar un poco. En cuanto a las variables cualitativas o categóricas, son aquellas que se refieren a propiedades de los objetos en estudio, sean estos animados e inanimados. Esta variable cualitativa no puede ser medida en términos, ¿no es cierto?, de cantidad de una propiedad presente, como en este caso el peso, sino que solamente se determina la presencia o ausencia de ella en la investigación. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos como son el sexo, la ocupación, la religión, la nacionalidad, la procedencia, el estado civil, entre otras, ¿no es cierto? Se pueden considerar como variables cualitativas. No se les puede asignar un mayor o menor peso a las diferentes categorías, y lo único que se puede hacer es clasificarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nacionalidad, si cogemos como ejemplo la nacionalidad, entonces ahí vamos a tener que las personas van a corresponder a una diferente nacionalidad, por ejemplo, latinoamericana, de los países latinoamericanos o a nivel mundial. Entonces, simplemente se puede hacer, lo que se puede hacer con ellas es clasificarlas. En cuanto a sexo, género también, la ocupación y demás. En cuanto a las variables cuantitativas, son aquellas cuya magnitud puede ser medida en términos numéricos. Esto es que los valores de los fenómenos se encuentran distribuidos a lo largo de una escala, y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Como la edad, el peso, la talla, el nivel de escolaridad, la temperatura, son variables cuantitativos, ¿no? O sea, variables cuantitativas y elementos que se pueden medir a través de un valor. Debido a que se les puede asignar un mayor o menor peso a cada una de ellas, ¿no? Eh, claro, nosotros, por ejemplo, podemos hacer un estudio, como habíamos visto en algún ejemplo, sobre el desempeño escolar en el área de matemáticas, y podríamos tomar ahí, ¿no es cierto?, un rango de edad, entre, por decir algo, de 12 a 18 años, y clasificarlas por este rango de edades, ¿no? Podríamos también en otro estudio, por ejemplo, en este que decíamos de una determinada dieta, cómo evoluciona el peso. Entonces nosotros vamos a tener ahí que podemos atribuirle, ¿no es cierto?, a un mayor o menor peso a cada una de ellas y demás. Em, las variables cuantitativas pueden ser clasificadas como continuas y discontinuas, como continuas y discontinuas. Estas variables, las variables continuas son aquellas cuya unidad de medición utiliza una escala que puede ser dividida en forma infinita. Es decir, por ejemplo, si nosotros tomamos la talla, que está asociada a una unidad de medida como es el metro, podemos subdividirla en centímetros o milímetros, es decir, se puede subdividir en forma infinita. Lo mismo puede pasar con el peso, con la temperatura. Y también dentro de las variables cuantitativas tenemos las discontinuas, también llamadas discretas, que pueden tomar solamente un número finito de valores, debido a que la unidad de medición no puede ser fraccionada. Un ejemplo típico es, por ejemplo, el número de hijos. Si estamos haciendo una investigación, por ejemplo, catalogando una especie vegetal, entonces vamos a contar el número de especies, o una especie animal, vamos a hacer un conteo del número de especies que hay en un área determinada, etcétera. Es decir, no se pueden fraccionar. Las principales variables que se controlan son las que tienen que ver con las condiciones ambientales. Es decir, si nosotros realizamos un estudio, se debe buscar realizar un estudio a condiciones constantes, o se controlan los posibles cambios. ¿Qué quiere decir esto? Pongamos un ejemplo del área, por ejemplo, de laboratorio. Nosotros estamos haciendo una experimentación, ¿no es cierto?, en la cual vamos a medir o a seguir, por ejemplo, una reacción química. Pero esta reacción química, si no está aislada del ambiente, la temperatura ambiental nos va a generar alguna distorsión en el momento de obtener la medición específica, ¿no es cierto? Por ejemplo, de la concentración de un producto. Va a estar muy asociado al tema de las condiciones ambientales. Entonces, nosotros debemos
controlar, ¿no es cierto?, las condiciones ambientales para que podamos obtener a través del experimento y la medición de la variable de estudio, datos que sean fiables y correspondan realmente a la realidad. Eh, Otra cosa, por ejemplo, en estudios que se realizan para seguir, por ejemplo, las condiciones, ¿no es cierto?, de salud de un grupo determinado de personas, generalmente se tienen que hacer estudios en ayunas, se tienen que hacer estudios con ciertas condiciones, con ciertos parámetros basales, ¿no es cierto? Puede ser en las horas de la mañana, habiendo tenido a lo mejor una dieta previa, eh, eh, baja en calorías, etcétera, para que no nos dé distorsiones en el momento de tomar el parámetro. Entonces, estos ejemplos que tenemos aquí con respecto a este tipo de variables que pueden ser controladas en relación a condiciones ambientales, por ejemplo, los entornos económicos o empresas en entornos económicos similares, personas en condiciones similares, condiciones de operación, horarios, parámetros ambientales durante un experimento, que es lo que les había explicado. También se deben controlar variables, ¿no es cierto?, que tienen que ver con experiencia de los sujetos de población o muestra del estudio. Aquí se seleccionan sujetos o se selecciona una población con similar experiencia en la variable objeto de medición. O sea, si yo, por ejemplo, voy a seleccionar un grupo de distintos estudiantes, ¿no es cierto?, que han recibido la asignatura de matemáticas, tengo que poner una condición que es, por ejemplo, que hayan aprobado hasta cierto nivel y que estén cursando otro nivel de estudio en los distintos tipos de escuela, que puede ser una privada, pública o municipal, ¿no? O fiscomisional. Entonces, tengo yo, ¿no es cierto?, que poner las condiciones o las experiencias semejantes en este caso de las personas, ¿no? De los estudiantes. Empresas, como dice aquí como ejemplos, empresas o personas que tienen experiencias semejantes, que viven por ejemplo, que viven en el campo, en la ciudad, personas que sufren maltrato. Es decir, tengo que ponerles una experiencia común para ponerlas. Claro que existen otros tipos de estudios que ya vamos después a ver en los diseños de investigación, donde este grupo se confronta con un grupo que es el que se llama el grupo de control, que asumimos, ¿no es cierto?, no va a presentar, ¿no es cierto?, el mismo fenómeno, entonces, para hacer una comprobación, ¿no es cierto?, y tener un nivel de confianza interesante. Eh, la homogeneidad en las características de la población objeto de estudio también se deben controlar o se deben controlar las variables que están en torno a esto. Entonces aquí lo que vemos es seleccionar una muestra con características similares, ejemplo, empresas que tienen características similares en tamaño, sector económico, estilo de dirección, posicionamiento en el mercado, personas que poseen características similares en edad, grupo académico, estrato socioeconómico, etcétera. Entonces tenemos que controlar esto. Claro que en estudios un poco más avanzados o que tienen una población más amplia, tendremos que dividir por ejemplo, el grado académico, el nivel de escolaridad, será parte de las variables que debemos controlar en el sentido de que debemos agrupar, ¿no es cierto?, a estos grupos de personas con esta condición para comparar su eh, digamos, relación con la variable, con otras variables o con la variable dependiente que estamos analizando. Bueno, aquí hay otra, eh, digamos, tipologías de variables, ustedes ven, ¿no? Entonces, aquí la variable dependiente, independiente, que ya lo vimos, ¿no es cierto? Con sus sinónimos que pueden encontrar en bibliografía, variable resultante, la dependiente, eh, variable resultante, efecto, variable de criterio, ¿no? Entonces, la dependiente es la que indica si el tratamiento o manipulación de la variable independiente tuvo algún efecto. Por ejemplo, aquí les puedo dar un ejemplo en el área de química también. Por ejemplo, nosotros en un área de conocimiento que es la ingeniería de la reacción química, nosotros vamos a generar, ¿no es cierto?, un proceso de reacción donde la variable dependiente va a ser la conversión, es decir,
la cantidad de producto obtenido con relación a los reactivos que nosotros pusimos en el reactor. Esa sería la variable dependiente. Y las variables que vamos a manipular para ver el efecto van a ser, por ejemplo, la temperatura, la presión, la cantidad de reactantes que se cargan, el uso de un catalizador o no. Van a ser también las condiciones de agitación, etcétera. Los flujos de ingreso de aire, por ejemplo, si es que si necesitamos aire para la reacción, etcétera. Y la variable independiente en este caso va a ser, como decía, la variable que se manipula, que serían todas estas que he nombrado, ¿no? La temperatura, el flujo de alimentación, la velocidad de alimentación de flujo, la cantidad de aire que ingresa, etcétera. Entonces, es la que yo modifico, le hago variar, la manipulo para ver qué efectos tiene sobre la variable dependiente. Entonces, ahí vienen sinónimos, ¿no? De tratamiento, de factor, una variable predictora. La de control, que es una variable relacionada con la variable dependiente y cuya influencia es preciso eliminar. ¿Sí? Entonces de ahí viene, es una variable restrictora, ¿no es cierto? Que deberíamos tomar muy en consideración por su influencia que tiene, ¿no es cierto?, con la variable dependiente y que nos puede dar errores en el momento de interpretar los datos. Una variable, ellos le denominan extraña, relacionada con la variable dependiente o independiente, pero que no forma parte del experimento. Es una variable amenazadora, le dicen aquí. Lo traje a colación porque vi estos términos que me parecieron eh, interesantes, ¿no? Entonces, esta variable a veces aparecen, ¿no? Y que nosotros no la habíamos considerado, entonces tenemos que controlarla de alguna manera para que no me dé errores en el momento de obtener las relaciones entre las variables dependiente y las independientes y pueda tener resultados fiables en mi proceso de investigación. Y una variable moderadora, que es una variable relacionada con las variables independientes, independiente y dependiente, y que tiene un impacto en la variable dependiente. Entonces, la variable de interacción es el mismo significado que habíamos visto anteriormente con la variable que es parte del proceso, ¿no es cierto? Y que interviene indirectamente sobre el análisis. Por ejemplo, aquí yo podría decir que una variable que interviene, ¿no es cierto? O que interacciona y que es parte de, pero que no era parte de mi investigación, es que puede haber, por ejemplo, la contaminación, en el caso de un reactor, la contaminación de uno de los reactivos, o puede ser que esté ingresando a través del aire o del vapor, que a veces se utiliza en una determinada reacción, eh, tengamos alguna impureza, que es una variable que está interaccionando, pero que no era parte del fenómeno investigar, ¿no? Que estamos nosotros investigando. Bueno, entonces esta clase muy corta fue justamente para tener un poco la idea del tipo de variables que nosotros tenemos en los procesos de investigación. Esperemos que esto también nos haya ya dado un poco una idea, seguir avanzando en las ideas de lo que es desarrollar un método de investigación y podamos nosotros avanzar, ¿no es cierto?, con otras categorías muy interesantes que tienen que ver con el diseño del método de investigación más adecuado a lo que nosotros queremos estudiar. Muchas gracias.